Bendiga. Niños están despedidos de su escuela dominical. Vamos a enseñar a nuestros niños a ir en silencio a la escuela dominical, teniendo reverencia por la presencia del Señor. Retomando el tema del anuncio que está acerca de la vigilia, que dice vigilia juvenil. Es una vigilia juvenil porque los jóvenes son los que van a ministrar. Usted está invitado a venir y gozarse viendo a los jóvenes ministrar. Los jóvenes son esa generación futura que va a relevar y va a seguir llevando la palabra de Dios. Voy a extender un poquito más ese espectro que abrió mi hermano Efraín. Si usted tiene menos de 100 años puede venir a la vigilia, no hay ningún problema, y ser ministrado por los jóvenes de la iglesia. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos por tu bondad, tu amor y tu misericordia, porque eres bueno y lo eres en gran manera. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias, Señor, por tu palabra, que no vuelva a ti vacía, que haga en nosotros en conformidad con el objeto de tu voluntad. Gracias por llamarnos, escogernos, y nútrenos hoy, Señor, a través de tu palabra, y que podamos seguir avanzando y peregrinando en pos de ti, mi Dios. Gracias, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Saludo a mi hermana Igle, que está entre nosotros nuevamente, gloria a Dios. Estuvo operada, o está operada, está recuperándose, pero hoy ha venido para la gloria de Dios. Que eres bienvenida, hermana. Estamos hablando, mis amados, acerca de la visión para la iglesia de hoy con Cristo. Hablar acerca de una visión lo hemos fundamentado en un versículo, Proverbios 29, versículo 18, su primera parte, que en la Nueva Versión Internacional reza: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Hace unos años, 2009 para ser más exacto, el Señor nos impregnó acerca de esto, estuvimos orando. Dios nos dio al conjunto de líderes la visión y la misión de la iglesia. En ese año trabajamos acerca de eso, y sin embargo 2013 la iglesia se ha duplicado para la gloria de Dios, y estamos retomando el explicar, el hablar acerca de visión y misión, con el propósito de que los que ya estamos tengamos bien claro hacia dónde caminamos, qué es lo que queremos hacer, y los que se han ido incorporando puedan identificarse o no con la iglesia local a la cual asisten, ¿no? Y cuando digo identificarse o no, es que estamos abiertos. Usted puede bien hacerse miembro de la iglesia si desea comprometerse con las actividades de la misma. Usted simplemente puede ser un asistente regular, aunque lo vamos a estar animando de continuo para que usted se haga miembro, porque lo que el Señor quiere es que usted sirva, no solamente que asista, pero igual es bienvenido, con mucho amor, con mucho cariño lo vamos a estar recibiendo, porque la casa del Señor está abierta pues para todos nosotros. Es importante considerar ese versículo porque creo que son docentes o psicólogos, no quiero que estén confundiendo con neurolingüística o cualquier otra cosa. Ya el Señor había hablado hacía muchísimos años acerca de tener una visión y caminar en pos de esa visión. La visión que el Señor nos dio a nosotros como iglesia, que está ya escrita y va a aparecer también en pantalla. Nosotros queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Eso es lo primero que hemos colocado en la visión, dando a entender, no que no tengamos del Espíritu Santo, obviamente lo tenemos que tener, porque si no, no somos de Cristo, pero sí tener bien claro que del Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo, siempre podemos ahondar más. Tenemos de parte del Espíritu, y el Espíritu es capaz de darnos más, y podemos seguir profundizando en Él. Y nos movemos en esa dirección. Anhelamos más del Espíritu Santo, deseamos del Espíritu Santo, queremos caminar con el Espíritu Santo. Deseamos que el poder de Dios sea visible y manifiesto en medio de nosotros. Y queremos que se manifieste de una manera multiforme, pero básicamente queremos ver al menos 3 cosas del poder de Dios. Número 1, que las almas se salven, que el perdido alcance salvación. La salvación es una obra divina, nadie se puede salvar porque quiere.
el Señor a través del Espíritu Santo es el que nos atrae, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y así podemos venir a Cristo reconociendo la carga de pecaminosidad que tenemos y que el único que nos puede limpiar de eso es Jesús. Así que lo primero que queremos ver en medio de la iglesia es que la gente escucha el Evangelio, y escuchando el Evangelio se rinde a Cristo y viene a Cristo. Queremos ver eso también acompañados del poder milagroso de Dios haciendo sanidades. Nosotros abrimos nuestros labios, exponemos, y el Señor testifica junto con nosotros, ministrando sanidad en medio de su pueblo. Y queremos también ver que aquel que viene con ataduras sea liberado. No solamente la liberación desde la perspectiva que usted quizás lee en la Biblia, de que vino alguien endemoniado y le echaron fuera a los demonios, que es también perfectamente factible, porque Dios tiene poder por encima de cualquier otra cosa. Me refiero especialmente a que Dios ha venido para transformarnos y que en nuestra estructura nosotros seamos libres. Es decir, se acabaron los traumas, se acabaron los complejos, se acabaron los resentimientos, se acabaron las amarguras, se acabaron las depresiones, se acabó toda esta parte que viene del mundo, que es emocional, que es almática, porque quien el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. O sea que vivimos en la plenitud de la libertad de los hijos de Dios. Una iglesia que es una iglesia de sana doctrina, es decir, exponemos solamente lo que está en la palabra, no vamos a exponer otra cosa. Y una iglesia que es perseverante en la oración y en el ayuno. A propósito de perseverar en la oración, en su boletín apareció las 48 horas de oración. Estamos haciendo un anuncio de lo que va a acontecer en la última semana del mes. Algunos han preguntado, usualmente están los sugieres con las planillas para que usted se anote para las 48 horas. No los ha visto porque no es esta semana que viene, va a ser sobre la última semana, donde vamos a hacer las 48 horas de oración, desde el lunes a mediodía hasta miércoles a mediodía. Y entonces esa última semana, pues los sugieres van a estar con sus planillas anotando. Lo digo a título de aclaratorio. Usted ve subrayado allí una iglesia de sana doctrina, porque eso es lo que estamos trabajando ahorita. Hemos ya de alguna manera desglosado todo lo que tiene que ver con la visión. El pastor Julio está hablando acerca de la misión cuando él le toca. Y ya estamos, digamos, en la última parte, que es hablar de estos elementos de sana doctrina, de una manera tal que usted pueda conocer en qué cosas nosotros creemos como iglesia local y cómo manejamos ciertas cosas para que sea de su conocimiento, ya sea como miembro, como asistente regular, de por qué suceden las cosas así, de esa manera acá en Hoy con Cristo. Y para, de alguna manera, escoger y mantenernos en el marco bíblico a propósito de esa sana doctrina, lo que hicimos fue intersectar Efesios 4 y Hebreos 6 para crear un compendio de 10 doctrinas que están reflejadas allí en la pantalla. Las que usted ve que están resaltadas y en negritas son ya materia dada. En algún momento hemos trabajado sobre esas, cada una de esas doctrinas en una prédica. De hecho, en la serie que estamos trabajando de visión de la iglesia de Hoy con Cristo, esta sería la 10ª prédica que va en ese orden. Si usted quisiera volver a escuchar una de esas prédicas o no la ha escuchado y quisiera escucharla, tenemos un canal en YouTube. Usted se puede meter el canal de la iglesia de Hoy con Cristo y ahí están todas las prédicas montadas en ese sentido. ¿Qué vamos a estar trabajando en la tarde de hoy? Vamos a trabajar la doctrina de bautismo. Ponme la siguiente lámina. No la pases. Lo he colocado así tal cual como aparece en Hebreos capítulo 6. Cuando Hebreos capítulo 6 habla a propósito de los fundamentos o de los rudimentos de la doctrina de Cristo, habla acerca de la doctrina de bautismos, plural, dando a entender que hay más de un bautismo. Así que nos vamos a dar la tarea en 2 prédicas, una hoy y otra cuando me vuelva a tocar a predicar, la primera semana de agosto, de hablar al menos de 2 de esos bautismos. Y ahora sí, pásame la lámina, dijo que quisiera fundamentar cada uno de ellos usando una porción de la Escritura. Mateo 28, 19, porción harto conocida por aquellos que están al tanto de lo que es la Gran Comisión, reza de esta forma: por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor dijo, ya habiendo resucitado y estando reunido con sus discípulos. Le dijo: ustedes tienen que ir a todas las naciones, y ahí tienen que testificar de mí. Aquellos que crean, usted los va a tomar y los va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Señor le va a dar, o le dio una orden a sus discípulos acerca de qué tienen que hacer, y en otras porciones que vamos a ir estudiando, vamos a decir brevemente, para dejar bien claro lo que tiene que ver con este bautismo, el bautismo en agua, dándole también a la orden a las personas que creen el deber de bautizarse. Entonces los testigos tienen que bautizar, y aquellos que reciben la palabra tienen que bautizarse. 40 días después que el Señor había resucitado, ese es el siguiente pasaje que está ahí, Hechos 1:5. Justo el día que el Señor fue tomado de sus discípulos y ascendió a los cielos, el Señor les habla y les dice esto: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiere decir que de la boca del mismo Señor, el Señor tipificó dos bautismos: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. La idea que tiene el Señor a propósito de esto es que experimentemos ambos. Como les dije, voy a hablar acerca de este tema en particular en dos prédicas, una el día de hoy, donde me voy a dedicar al bautismo en agua, y una primera semana de agosto, donde me voy a dedicar al bautismo del Espíritu Santo. Por ahora me voy a conformar diciéndoles que hay una sutil connotación que usted debe notar aquí, valga la redundancia, en cuanto a estos bautismos. El bautismo en agua, en ese bautismo en agua usted de alguna forma es un actor activo, porque usted recibe la palabra, y habiendo recibido la palabra, usted tiene que bajar a las aguas, usted tiene que tomar la decisión de bautizarse. Entonces, de alguna manera, su voluntad interviene, su deseo, su decisión, y usted se rinde a lo que es la voluntad de Dios y se procede a ministrar ese bautismo en agua. En el caso del bautismo del Espíritu Santo, donde usted igual es un actor, porque finalmente es el objeto de la acción, pero pudiéramos más bien decir que ahí usted es un actor pasivo, porque realmente usted no puede hacer nada para bautizarse en el Espíritu Santo. Eso viene de arriba, eso viene de Él. La orden que le dio el Señor a sus discípulos es: quédense en Jerusalén, porque dentro de no muchos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que vamos a puntualizar eso, mientras que en uno tú tomas parte activa y lo haces, lo ejecutas, es una orden del Señor. En el otro, el Señor lo va a enviar, el Señor lo va a mandar. ¿Qué puedo yo hacer si me defines como actor pasivo? Puedes doblar rodilla, puedes orar y puedes pedirlo delante del Señor. Porque quédense en Jerusalén, dentro de no muchos días va a venir el bautismo del Espíritu Santo sobre ustedes, lo entendieron como debe entender un cristiano el esperar. Cuando Dios le dice a un cristiano espera, no le está diciendo guinda el chinchorro y allí relájate hasta ver qué pasa. No, el cristiano entiende esperar quiere decir doblar rodillas, orar, ayunar, buscar el rostro del Señor, esperando en su presencia hasta que Él haga lo que quiera hacer. Ellos hicieron eso, y el resto del cuento se lo hago en agosto, cuando predique acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque voy a cambiar la prédica. La prédica de hoy es bautismo en agua. Ahora sí, ponme el título. Y a propósito del bautismo en agua, vamos a leer Romanos 6, donde Pablo escribiéndole a los hermanos de Roma, les explica, quizás de la manera más clara posible, en qué consiste este bautismo en agua. Dice la palabra en Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La epístola a los Romanos es una epístola que está dirigida básicamente hacia gentiles, es decir, personas que no eran judías, pero que habían conocido de Cristo y se estaban acercando a Él para hacerse cristianos. Pablo, que no tenía ningún fruto en medio de los romanos, él quería ir a Roma. Cuando escribe esta carta todavía no ha ido a Roma, les manifiesta su intención, su deseo de querer ir, pero aprovecha en su carta para hablarles y explicarles ciertos elementos desde la perspectiva doctrinal, ¿no? El hecho de hablar acerca del bautismo no es una casualidad, bien que se demanda que se hable acerca del bautismo en agua para que lo podamos comprender bien. El que sea dirigido esto a los gentiles no debe sorprendernos, porque mientras el judío ya conocía la esencia de lo que significaba un bautismo, no necesariamente así el gentil. En su origen, en sus raíces, la palabra bautismo, tanto en su origen latino como en su origen griego, invariablemente va a estar relacionada a un inicio, a un comienzo, a una iniciación, a una purificación con agua, a una inmersión. Se entendía claramente con la palabra bautismo que de alguna manera era: tenemos que bajar al agua y tenemos que quedar cubiertos por el agua. Y ese rito que vamos a hacer, viéndolo desde esa perspectiva, va a marcar el inicio, el comienzo de lo que tenemos por delante. Para el judío que practicaban lavamientos en agua y podían entender esto, no era necesario explicar. No consigue ninguna referencia profunda al bautismo en la carta a los hebreos. Pero sin embargo, al gentil sí había que explicárselo. Y no solamente había que explicárselo, sino que había que reforzarlo también, esa idea de una iniciación, de un comienzo. Porque todavía hoy en día, en sectas, en organizaciones pseudo religiosas o filosóficas, de alguna manera se marca un inicio, un comienzo, una iniciación cuando a la persona se le hace algún tipo de rito con agua, y hasta que eso no está hecho, la persona no se considera que está iniciado en ese camino, en ese andar. Esa es la razón por la cual en el libro a los Efesios, Pablo dice un bautismo, no queriendo contradecir lo que dice el libro de Hebreos cuando habla a propósito de la doctrina de bautismos, sino decirnos: usted se bautizó una vez y no se bautiza más. Y usted se bautiza en el cristianismo, en la iglesia de Cristo, se inicia allí y no, no tiene necesidad de iniciarse en más ninguna parte. Cuando hablamos de un bautismo, debemos entender entonces, voy a hablar ahorita en el marco del cristianismo, que si Dios lo mueve de una iglesia local a otra, vamos a suponer por razones comunes, usted se mudó de ciudad y tiene que congregarse en alguna otra parte, y usted ha sido bautizado, usted es un cristiano como manda la palabra, y usted se bautizó y está caminando en él. Cuando usted llega a esa otra iglesia, nadie tiene por qué demandarle que usted se bautice nuevamente, porque el bautismo es uno solo, un bautismo, según lo que reza la palabra en Efesios. Si usted llega a algún lugar, a algún sitio, y usted se le exige que usted tiene que bautizarse de nuevo, váyase de ese lugar, porque el bautismo es uno, y si usted se bautizó a la usanza de la palabra, como manda la Escritura, usted no tiene que bautizarse de nuevo. La única manera que usted tuviera que bautizarse de nuevo es que su bautismo por alguna razón no fuese válido a la luz de la Escritura. Pero si su bautismo es válido a la luz de la Escritura, si haya usted bautizado con los bautistas recalcitrantes o con los pentecostales recalcitrantes, su bautismo igualmente es válido, porque el bautismo es uno. Es el momento en que usted se inicia, que es introducido en la iglesia del Señor. El bautismo es necesario para marcar el inicio, para marcar el comienzo, para marcar nuestro caminar, nuestro andar en el Señor. Entendiendo eso a propósito de la palabra bautismo como tal,
Pablo le recuerda a los hermanos de Roma: no te olvides que si bajaste a las aguas, has sido bautizado en la muerte de Cristo. Es decir, te has identificado con Cristo en su muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido iniciados en su muerte. Hemos sido introducidos en su muerte. Este lavamiento de agua, esta purificación con agua, lo que ha hecho es identificarnos con Él en su muerte. Y el cristiano tiene que entender la importancia de esto. Si bien es cierto que el bautismo como tal es simbólico, la aplicación de ese simbolismo tiene que ser una realidad en la vida del cristiano. Porque la muerte de Cristo no fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz. Y si hay alguna muerte horrible, es exactamente la muerte de cruz. Y de la misma manera como Cristo caminó voluntariamente hacia su muerte, porque Él dice: nadie me quita la vida, yo la pongo. Nadie me lleva, yo voy. De esa misma manera nosotros tenemos que de una manera voluntaria identificarnos con Él en su muerte. Y no cualquier muerte, sino en muerte de cruz. La muerte de cruz, mis amados hermanos, sin entrar en muchos detalles, es una muerte horrible. Primero, que no acontece inmediatamente, no es una muerte inmediata. Ya con el que te colgaran en el madero, sin necesidad de que te azotaran así como azotaron al Señor, o te torturaran así como torturaron al Señor, nada más con colgarte en la cruz y dejarte ahí colgado, era ya suficiente sufrimiento. La muerte a veces tardaba en llegar a alguien que estaba crucificado hasta 3 y 4 días. La muerte en la cruz acontece por asfixia mecánica. Llega un momento que sencillamente ya no puedes sostener más el peso de tu cuerpo y te comprimen los pulmones, no puedes respirar y mueres y falleces. Pero mientras estás colgado allí en la cruz, estás sufriendo todo lo que significa que estar colgado allí en la intemperie. Si resulta que tu muerte no acontece el primero o el segundo día, ahí tendrás que hacer tus necesidades fisiológicas. Ahí quizás vendrán animales queriendo hacerte alguna maldad o algo y no vas a poder quitártelos de encima. Ahí vas a estar expuesto, ahí vas a estar avergonzado, haya luz, lluvia, lo que sea, hasta que finalmente te mueras. Cuando el Señor dice: me estoy identificando con Él en su muerte, me estoy identificando con Él en la muerte de cruz. La Escritura dice en Gálatas: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. No es cualquier muerte, es muerte de cruz. Fue muerte de cruz para el Señor y es muerte de cruz para nosotros también. Es decir, una muerte lenta, una muerte dolorosa, una muerte cruel. Muchos de los que se hacen cristianos, al poco tiempo, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, se van corriendo y ya no quieren ser más cristianos. Mejor me iba como cuando estaba antes. Y tienen razón, de verdad que mejor les iba, porque no había conflicto en ellos, en su carne había pecado, dentro también había pecado, todo estaba en armonía, no hay ningún problema. Pero cuando venimos a Cristo es que comienzan los problemas, porque en la carne sigue estando el pecado, pero dentro de mí, en mi alma y en mi espíritu hay un deseo sincero de querer agradar a Dios y hacer las cosas como Dios quiere. Y entonces comienza una lucha de la carne contra el espíritu. Comienza una lucha del cual el cristiano no se zapa hasta que no nos vayamos con Él. Tú puedes ver un cristiano por allá arriba y puedes considerar ese: wow, ese está por allá en las alturas, ese es sumamente espiritual, hombre o mujer. Y quizás has aprendido a no mostrar, exteriorizar sus luchas, pero tiene luchas. Todo cristiano tiene luchas hasta el momento de irse con el Señor. Cuando nos vayamos con el Señor, entonces cesa la lucha. Se acaba el conflicto, porque ese es el momento que esta carne nos es quitada. Esta carne está contaminada con una enfermedad que se llama pecado y la voy a llevar encima hasta el día que fallezca, hasta el día que me vaya con Él. Ese día, entonces, seré libre de este tabernáculo de carne. Ese día cesará el conflicto. Todo cristiano está en conflicto, está en una lucha interna de todos los días. Esa es la muerte de cruz. Me quiero bajar de la cruz porque de alguna manera soy un muerto en vida. Y el Señor dice: no te puedes bajar de la cruz, hay que estar crucificado. Hay que permanecer allí. Haciendo solamente un paréntesis, eso te puede dar alguna luz para entender por qué se asombraron los soldados cuando los soldados
les enviaron a partirle las piernas a los crucificados para que se murieran más rápido, porque al partirle las piernas rápidamente el peso caía y ya no lo podían sostener y se iban a asfixiar más rápidamente. Y cuando vieron al Señor, ya estaba muerto y no hubo necesidad de quebrarle las piernas. Y entonces se asombraron. Uy, qué rápido se murió. Eso es connotación de otra prédica, porque hay elementos espirituales allí que produjeron la muerte del Señor más rápido, pero te explica por qué su sorpresa, qué rápido se murió. Porque la idea de la cruz es que la muerte fuera lenta y tardara muchos días. Ahora, fíjate, me identifiqué con Él en su muerte. ¿Para qué me identifico con Él en su muerte? ¿O cuál va a ser la consecuencia de esto? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo no sé si a ti te pasa como a mí, ¿no? Pero yo vengo leyendo esto y ahí cuando yo leo ese punto yo me pierdo, porque vengo leyendo muerte, muerte. Cristo se murió, yo me identifico en su muerte. Termina ese símil y comienza otro símil. En el otro símil me dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así que lo que yo estoy esperando conseguirme es, así también nosotros vamos a resucitar, como lo hizo Cristo. Pero no me consigo eso, me consigo que dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que en lo que se refiere a la resurrección tiene un aquí y una ahora. Los que somos de Cristo estamos resucitados, porque así lo dice Colosenses: si pues habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Aunque la ejecución de la resurrección va a ser cuando finalmente seamos revestidos de un cuerpo nuevo. En conclusión, mientras eso no sucede, aunque la sentencia está dictada, mientras eso no sucede, nosotros somos unos muertos vivientes, porque hemos muerto al mundo. Pero ahora tenemos que vivir para Cristo, luchando contra la carne, luchando contra este tabernáculo. Todos tenemos que bautizarnos. Y cuando nos bautizamos nos identificamos con Él en su muerte. Y cuando salimos de esas aguas, salimos para vivir una vida nueva. No para vivir la misma vida que teníamos antes. No para andar conforme a nuestra mente, conforme a nuestro intelecto, conforme a nuestra opinión, como lo hacíamos antes. Si no fue realmente un bautismo, fue un chapuzón que te diste allí. Pero no fue el bautismo, porque en el bautismo te identificaste con Él en la muerte. Identificado con Él en la muerte, saliste de allí, ahora vas a comenzar a caminar en vida nueva. Ahora vas a comenzar a hacer las cosas según lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, no para ti, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces el bautismo en sí mismo es un acto simbólico, pero que marca y tiene una repercusión en nuestra vida. Desde esa perspectiva podemos entender, no me puedo bautizar a mí mismo. Alguien me tiene que bautizar. Yo puedo recibir al Señor en lo privado de mi habitación. El acto de que el Señor venga sobre mí cuando yo creo y me renueve puede ser un acto bien privado, pero el acto del bautismo jamás será un acto privado. Debe necesariamente ser un acto público, porque otra persona que ya está caminando en Cristo va a venir a tu vida y te va a introducir en el cuerpo de Cristo. Te va a identificar con Jesús en su muerte y sacándote de esa agua, vas a caminar ahora en vida nueva para Cristo Jesús. El Señor nos ha permitido hacer un bautisterio aquí. Los hermanos que son de tiempo con nosotros saben, pues, quitamos todo eso, eso se llena de agua. La semana que viene va a haber bautismo para la gloria de Dios. Eso, el bautisterio, le damos ese nombre así, bonito, simpático, pero eso es como si fuera una fosa común. Ahí hay cientos de cadáveres enterrados ahí. Porque el bautismo es ese, me muero. Y si te mueres hay que enterrarte. Por eso quedamos cubiertos de agua. En la medida de lo posible el bautismo va a ser por inmersión. Todos los muertos hay que enterrarlos para abajo. Algunos los dejan un poco más de tiempo que otros. Y si usted piensa así, bueno, eso es su impresión nada más. Y de ahí salimos en resurrección para andar en vida nueva. Entonces, si te has preguntado, wow, ¿por qué no con Cristo realizan los bautismos los días domingos? Queremos que sea público.
Algunos son penosos y lo dejamos, bueno, vamos a hacerlo el día miércoles, que hay un poquito menos de gente. En la noche quizás el agua está más fría, pero más allá de eso, evitamos la otra parte de que sea un elemento privado porque es un acto público. El Señor nos ha concedido que lo podamos hacer acá. Interrogamos a las personas, las examinamos para saber y que ellos puedan entender, vas a morir con Cristo, estás crucificando tu carne figuradamente y de aquí en adelante tienes que vivir para Él. Hay una pregunta que usualmente surge en la manera como nosotros ministramos la iglesia de con Cristo, los bautismos, porque hay ciertas iglesias, bueno, ellos se toman su tiempo, pues te van a mandar a hacer un curso, te van a bautizar dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, y yo no voy a decir que eso sea realmente condenable como tal. Cada uno de los líderes de esas iglesias dará cuenta al Señor de lo que creen que es mejor. Nosotros hemos conseguido en el modelo bíblico que no debe haber realmente ningún impedimento entre el creer y bautizarse, que si eso lo podemos hacer inmediatamente, muchísimo mejor, que no hay realmente una limitación más allá del creer de todo corazón y tomar la decisión de propia voluntad. En el libro de los Hechos hay como unas 4 o 5 historias que van a resaltar esto. Yo voy a tomar solamente 2 de ellas por cuestiones de tiempo y las quiero compartir contigo. La primera en Hechos 8, son la parte de arriba de la lámina, 36 y 38, al 38. Dice la palabra, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Déjame ponerte un poco en el contexto de esta historia para que podamos entender. Era un día cualquiera. 2 vidas que no se conocían, Dios había diseñado, ese día se iban a conseguir. El eunuco, un etíope, que no era judío de nacimiento, se había hecho judío y conociendo la ley había subido a Jerusalén, porque cuando existía el templo a los judíos se les obligaba, usted tiene que venir a Jerusalén a adorar 3 veces al año por lo menos, en 3 determinadas fiestas. Así que este señor, que era un hombre importante, sabemos que era un hombre importante de su país, porque él iba en un carro. El carro en esa época no era sino un elemento, o sea, una suerte de litera o algo así, que era cargada por otros hombres, que eran sus esclavos. O sea, él iba allí en su literita, con tapadito y todo, y los demás iban llevando el sol parejo, porque lo iban cargando por el desierto. Eso nos demuestra que era un hombre importante de la época, eso era lo que se acostumbraba. El motor de los carros de ese entonces era tracción humana, tracción de sangre. Y él venía regresando de Jerusalén, había ido a adorar y comenzó a regresar, se venía por el desierto, por el camino que bajaba hacia Etiopía, y estaba leyendo las escrituras allí en el carro. Pero Dios había diseñado un tiempo, un momento de visitación para él. Felipe, uno de los diáconos, no estaba en Jerusalén, estaba en Samaria. Porque la persecución había venido en Jerusalén y habían sacado todos los cristianos de Jerusalén. Los únicos que se habían quedado eran los apóstoles, así que él estaba más al norte. Pero era un cristiano genuino, acostumbrado a obedecer a Dios. La orden que Dios le dio ese día fue una orden un poco rara. Felipe, vete el camino del desierto. Lo que identifica a los cristianos es su obediencia. No cuestionamos. No preguntamos, no pedimos aclaratoria, conocemos la voz de Dios, la escuchamos y obedecemos. Así nos mande algo muy raro, porque los hijos de Dios se caracterizan por su obediencia al Señor. Así que Felipe, sí Señor, para el desierto me voy. Aunque la Escritura no nos habla a propósito de qué pudo haber él pensado, pero yo les aseguro que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Para qué me mandas a caminar por el desierto hoy? Así que simplemente esperó, comenzó a obedecer a Dios, comenzó a caminar por el desierto y esperó a ver qué le iba a decir el Espíritu de Dios.
Y de repente vio la carroza esa que iba por allí caminando, rodando allí con sus esclavos y todo lo demás. Y el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Así que él fue, se acercó al carro y escuchó al eunuco leyendo Isaías 53. Y ya en ese momento supo lo que tenía que hacer. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó. ¿Cómo lo entenderé si no hay quien me explique? Yo te puedo explicar. Ok, ven, sube pues, explícame. Y la Escritura dice que partiendo de Isaías 53 comenzó a exponerle la Escritura, demostrándole que Jesús es el Cristo. Y ahí viene esta parte que es sumamente interesante y llama mucho la atención, porque dice que venían por el camino, apareció cierta agua. Y yo no sé qué te pensarías conseguir tú, pero yo me esperaría conseguir, y Felipe le dijo, mira, aquí hay agua, vamos a bautizarte. Pero no fue Felipe el que se lo dijo, fue el eunuco el que se lo dijo. Él había entendido que tenía que bajar a las aguas. Él había entendido que tenía que bautizarse, que no iba a ser solamente suficiente con que él confesara a Cristo ahí en la litera con Felipe, sino que él tenía que dar un testimonio público. Y el único público que había ahí eran sus esclavos. Y no le iba a importar humillarse delante de sus esclavos y bajarse de la litera con este extraño y bajar a las aguas y que el extraño lo bautizara. Aquí hay agua, Felipe. ¿Qué impide que yo baje a las aguas? ¿Qué impide que yo me bautice? Y la respuesta de Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandaron a parar el carro y bajaron a las aguas. No hay ningún impedimento para bautizarse si realmente crees con todo tu corazón. Felipe lo examinó allí. Porque quizás debiéramos hablar un poquito acerca de la palabra creer. Y el creer no es un mero acto intelectual. El creer va acompañado de acción. Tú puedes decir que crees, pero si no actúas en función de, cualquiera puede decir realmente tú no crees. Oye, yo amo a Cristo, pero igual yo ando en pecado, visito sitios pecaminosos, me relaciono con gente pecaminosa, yo bebo, me emborracho, fumo, drogo, fornico. ¿Cómo vas a ser realmente cristiano? ¿Solamente porque lo dices que eres cristiano? El creer va acompañado de acción. Un papá le enseñó a sus hijos, el día que haya fuego en la casa, eso es lo que hay que hacer. Un día les visitó la calamidad, tristemente. El papá estaba fuera de casa, uno de los muchachos estaba adentro. Cuando llegó estaba todo lleno de humo, no se veía nada. Y el papá se movió hacia un lado de la casa y comenzó a llamar al muchacho. Porque él lo había instruido, si te agarra el fuego, estás arriba, abajo no puedes bajar. Bueno, métete en este cuarto, cierra la puerta y espera. Y cuando comenzó a vocear al hijo allí, el hijo le contestó, papá, aquí estoy. Ok, hijo, buenísimo, aquí estoy abajo, lánzate. Papá, no te veo. No importa, hijo, yo estoy aquí, lánzate. Y el muchacho se lanzó y el papá lo atajó. Creer significa actuar en función de lo que se dice que uno cree. Y eso es lo que evidencia que en efecto uno cree. Eventualmente hablamos con personas y las personas hablan muy bonito, muy hermoso, muy coherente, con una oratoria, wow, casi que perfecta. Pero cuando examinamos los frutos, invariablemente tenemos que decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que tú haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que tú dices. Porque es por sus frutos que los vamos a conocer. Ahora, alguien pudiera agarrar y decir, ya va, pastor, aquí Felipe no pudo en ninguna forma ver si él creía o no creía, porque no hubo ninguna acción más allá de decir que él se quería bautizar. La contrapartida con respecto a los siervos de Dios es que el Señor da a los siervos de Dios discernimiento. Que el Señor da a los siervos de Dios una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. Es decir, cuando nos sentamos a hablar con las personas, comenzamos a orar. No queremos brindarle a las personas de nuestro consejo, de nuestra sabiduría, queremos brindarle al Señor de lo que el Espíritu tenga para ellos. Eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, cuando vemos a Juan y a Pedro subiendo al templo a orar, en Hechos capítulo 3, la Escritura dice que cuando este mendigo comenzó a pedirles a ellos dinero,
Ellos se voltearon y lo vieron a los ojos. Y la Escritura dice, y viendo que tenían fe, le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo agarraron por un brazo y lo levantaron, y al instante sus tobillos se afirmaron. ¿Cómo pudieron ver ellos que tenía fe? Porque el Espíritu le da discernimiento. Felipe pudo ver en este hombre, creo que Jesús es el Hijo de Dios, la genuinidad de su confesión. Y no tuvo ningún reparo en bajarlo a las aguas. Y el Señor refrendó ese momento haciendo un milagro. Porque Felipe desapareció de los ojos del etíope, no lo vio más. Eso nos habla también a nosotros. Porque a veces nosotros como siervos de Dios quizás nos negamos a bautizar a alguien que debemos bautizar. Es que no voy a tener la oportunidad de discipularte. Es porque no vas a estar acá en esta iglesia, no vas a estar con nosotros. El Espíritu realmente hace como Él quiere. Usted no ve un Felipe diciéndole, no te voy a bautizar porque tendría que acompañarte a Etiopía por 6 meses para ver cómo te vas, si vas bien, tengo que discipularte. Felipe supo por el Espíritu lo que tenía que hacer, lo hizo. Y el Señor refrendó eso porque la Escritura dice que cuando eso sucedió, el Espíritu vino y arrebató a Felipe. El arrebatamiento implica de alguna manera un acto de violencia, algo que acontece de una manera súbita, no te lo estás esperando. Es como ese jueguito que a veces usted hace con los niños, me ve y ahora no me ve. Estoy y ahora no estoy. Y entonces Felipe estoy y de repente ya no estoy. Felipe apareció en Cesarea y el etíope fue siguiendo su camino. Con toda seguridad encomendado a la palabra y encomendado al Espíritu de Dios para hacer la obra. La siguiente porción que quiero compartir contigo en Hechos 16. No, déjalo allí. Déjalo, ahí está esa porción, la parte de abajo. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. De nuevo voy a ponerte en el contexto de lo que estamos leyendo. Tomé el verso que quiero enfatizar, enseguida se bautizó, pero es bueno que conozca la historia. Pablo y Silas son enviados por el Espíritu de Dios a Filipos, ahí comienzan a predicar la palabra, y predicando la palabra se arma un tumulto y los ponen presos. Se los llevan al carcelero, estos son criminales altamente peligrosos, están alborotando la ciudad. Así que el carcelero agarra y los pone en la celda más profunda, la más insalubre, la más oscura. Allí va y los mete. Wow, pero me dijeron que son peligrosos, así que no es suficiente con meterlos aquí en este hueco. Vamos a ponerlos en el cepo. El cepo eran cadenas que salían de la pared para atajar a las personas por las muñecas y por los tobillos. Entonces ya era suficientemente incómodo y suficientemente malo estar metido en esa celda, pero por añadidura tampoco te ibas a sentir cómodo allí porque estabas amarrado literalmente en contra de la pared. Quizás podías medio sentarte allí, probablemente no podías acostarte. Estabas allí realmente en una situación adversa. Y esa es una porción de la palabra que ministra mi corazón y me llega profundamente, porque cuando ves lo que estaba haciendo Pablo y Silas a la medianoche, yo digo, wow, Señor, esto es tremendo, estos hombres son tremendos, dignos de imitar. Porque estos hombres a medianoche estaban cantando alabanzas al Señor, estaban adorando al Señor. Y te voy a hablar por mí, no te voy a hablar por ti, porque seguramente tú no eres así como yo, ¿no? Pero yo me imagino en esa situación. Y me imagino en un momento de debilidad. Wow, para esto me trajiste. Para esto me mandaste a predicar aquí. Mírame en el hueco donde estoy. Mírame estas cadenas donde estoy. Quejándose con amargura delante de él. Pero no, estos hombres no estaban haciendo esto. Estos hombres estaban alabando al Señor. Fíjese, cuando Dios le da testimonio a usted de algo, usted lo hace y se mete por allí. Las cosas se ponen adversas, no importa, Dios va a traer una victoria, no sé de dónde, respiro va a venir, no sé de dónde, pero Dios me dijo que metiera por aquí, Dios me va a respaldar. Cuando usted tiene testimonio de que Dios le está diciendo algo, usted tiene que caminar por allí. Eso no garantiza que ahí todo va a ser como una autopista, todo color de rosa. Puede haber adversidad, pero si la hay, Dios le va a dar la victoria. Veo hombres, se casan,
¿Tienes testimonio? Sí, Dios me dio testimonio. Viene el primer problemita y ya quieren correr y quieren dejar a la esposa y quieren abandonar a los hijos. Si Dios te dio testimonio, tú debes permanecer allí. Si se levanta una situación, si se levanta un problema, Dios te va a dar la victoria. En medianoche alaba al Señor y mira la mano del Señor. Porque el Señor mostró su agrado con Pablo y con Silas. Los vio alabando al Señor y dice, mira a mis muchachos ahí alabando al Señor. Déjame darle una palmadita en la espalda. La palmadita fue que hizo temblar la cárcel y se partieron las paredes y se abrieron todas las puertas. Y el carcelero vino corriendo y vio ese desastre y decidió quitarse la vida. No desconocía la ley. A los romanos no le iba a importar que vino un terremoto. A los romanos lo que le iba a importar es que se escaparon los presos y tú eres el carcelero. Tú pagas con tu vida. Viendo eso y pensando que se habían ido, dice la Escritura que sacó su espada para suicidarse. Y ahí es donde viene el discernimiento de espíritu, donde viene la palabra de ciencia, porque Pablo todavía estaba metido allá adentro, y allí el Espíritu Santo le habló y le dijo, el hombre se va a quitar la vida. Así que Pablo desde allá adentro le dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí, nadie se ha ido. Y ese hombre pidió que le dieran fuego, que le dieran luz, y entró corriendo. Y cuando consiguió a estos dos, que ya no estaban en el cepo, porque el Señor le había quitado las cadenas, lo primero que le dijo fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque Dios había obrado en ese corazón. Y lo sacó de ese sitio, se lo llevó para su casa. Y estando en su casa, Pablo y Silas le hablaban la palabra del Señor. A él y a todos los que estaban allí en su casa. Plena noche, plena madrugada. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, cuidándolos, atendiéndolos. Y después de haber escuchado la palabra, no había llegado la mañana todavía, y esa misma noche se estaban bautizando. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, si usted se pregunta, wow, ¿por qué en Hoy con Cristo no hacen un curso de catecúmenos? ¿Por qué en Hoy con Cristo, si alguien se quiere bautizar, solamente le dice, habla con los pastores y nosotros determinamos después de examinarte si no hay ningún tipo de impedimento bíblico, vamos a bajar a las aguas? Porque así creemos que es el modelo bíblico, así lo leemos en la Escritura. Lo demás lo va a hacer el Señor. Yo no tengo necesidad de probarte o de verte, porque es el Señor el que va a hacer la obra en ti, el que te va a dar el crecimiento. Yo tengo necesidad de explicarte y decirte lo que eso significa, examinarte, y si realmente creo que crees de todo corazón, te voy a bajar a las aguas. Cualquiera de los pastores te va a decir, sí, no hay ningún problema, vamos a bajar a las aguas, vamos a sepultarte allí, vamos a identificarte en la muerte con Cristo para que andes en vida nueva, porque así lo leemos en la Escritura. Así lo hizo con el eunuco, así lo hizo con el carcelero de Filipos, y creemos que esa pauta de Dios no se ha perdido. Sigue siendo la misma. Y el Señor da discernimiento. Una de las posibles limitantes que conseguimos a nivel de la Escritura, y quiero mencionarlo porque ha sido también una pregunta en algún momento, nosotros como iglesia no bautizamos niños. Bebés o niños pequeños que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, que no tienen ese conocimiento del mal y del bien, no los bajamos a las aguas. Los niños son de Dios. No importa que nazcan en medio de una cultura cristiana, budista, del Islam, donde sea, los niños son de Dios. Hay una falsa creencia a propósito de que un niño, si se muere y no ha sido bautizado, no va con Dios, se va a un limbo, se va yo no sé dónde. Eso es falso de toda falsedad, eso no está escrito. Los niños son de Dios. Tú y yo tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Porque de los tales es el reino de los cielos, dice la Escritura. No vamos a hacer bautismos de infantes. Si tú vienes de la iglesia católica, si tú vienes de la iglesia luterana o de cualquiera de las iglesias evangélicas que todavía practica el bautismo de niños, te vamos a decir, te tienes que bautizar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que tú debes creer primero y después bajar a las aguas. Nadie decide por ti el bautizarte, eso lo decides tú mismo. Tú decides identificarte con Cristo en su muerte y tú decides vivir en vida nueva. No lo puede decir nadie por ti, aunque tenga muy buenas intenciones. La semana que viene, niños de 12 o 13 años, después que nos hemos sentado con sus padres, hemos escrutado a sus padres, los hemos escrutado a ellos,
van a bajar a las aguas. Lo hemos querido poner esa fecha de alguna manera por hacer algo significativo en lo que respecta al Día del Niño. La semana que viene es el Día del Niño, es el día de todos nosotros, ¿no? Ya le dije, menos de 100 años siéntase como niño. ¿Qué quiero decirte con eso? Van a bajar como 4 niños a las aguas, pero si después de escuchar esta prédica sabes que te tienes que bautizar, no venga, no, pero la semana que viene que no, porque yo no soy niño. También te puedes bautizar la semana que viene. No hay ningún problema. Cualquier día bueno para obedecer al Señor. Es un mandato que el Señor nos da, que el Señor nos hace. Con tal de que creas con todo tu corazón, creas de todo tu corazón, debes entonces hacerlo. Quiero finalizar considerando el siguiente versículo. Esto también son palabras de Jesús. También ya Jesús había resucitado. En Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pueden decir a los músicos que vayan pasando. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una orden del Señor el bautizarse. Él le dijo a los discípulos: todo aquel que crea y fuere bautizado, no dice y o, sino y fuere bautizado, ambas cosas, será salvo. Quiere decir, mi amado hermano y mi amada hermana, que tienes la obligación de hacerlo. Si no te has bautizado aún, tienes que bajar a las aguas, porque el Señor te lo demanda. Hasta que no bajes a las aguas, no puedes realmente decir que eres cristiano o que eres cristiana. Porque el bautismo en agua marca tu iniciación, tu inicio, tu comienzo en la iglesia. Antes de eso, no eres parte de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia universal. Para tú ser parte de la iglesia universal, tú tienes que creer, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que convertirte, tú tienes que bautizarte, tienes que bajar a las aguas. Eso es necesario que se haga. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si Dios nos da vida, como en efecto nos los ha dado, pocos son los que le sucede, vamos a decir, la dicha, de alguna manera dicha, porque no tienen que luchar contra su carne, que recibieron al Señor y ahí mismo se murieron y se fueron con Él. No le dio chance ni de bautizarse ni nada. Pero si Dios nos ha dado chances, si Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, después de eso debemos bajar a las aguas. Ese es el primer acto de obediencia que el Señor demanda. Fíjate, subrayé porque quería enfatizar sobre eso, pero este es otro de los versículos que me desconcierta cuando lo leo. Y cuando hablo de desconcierto es por la relación que espero conseguir. Yo esperaría conseguírmelo así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Pero sin embargo no me consigo la y, esa conjunción y no fuere bautizado, para el caso de la condenación. Y la razón es bien sencilla. La Escritura dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay realmente una obra para ser salvo más allá del creer. Y eso me permite a mí asegurar, por ejemplo, que personas que no tuvieron la oportunidad de ser bautizadas, personas que recibieron al Señor quizás dentro de las cámaras de gas, porque en la Segunda Guerra Mundial no solamente fueron los judíos los que perecieron en los campos de concentración, también los cristianos fueron a los campos de concentración. Porque los cristianos, cuando los nazis dieron esta orden de perseguir a los judíos y de no ayudarlos, decidieron no obedecer eso. En esos casos no se obedece al gobierno, primero se le obedece a Dios. Dios dice a propósito de su pueblo Israel: bendito todo aquel que te bendijere y maldito todo aquel que te maldijere. Sigue siendo el pueblo de Dios, así que decidieron seguir ayudándolo.
Pero eso les costó un precio a los que lo descubrieron. Los mandaron a los campos de concentración. Y en los campos de concentración estos cristianos siguieron predicando la palabra. Y dentro de estos campos de concentración la gente se arrepintió y vino a los pies de Cristo. Hay testimonios de personas que al día siguiente fueron a las cámaras de gas y no hubo oportunidad de bautizarlos. Algunos, queriendo ser literales, agarraron y dijeron: oye, te van a llegar a la cámara de gas, no hay agua, vamos a bautizarte así sea con arena. Y agarraban arena y se la vertían en la cabeza para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabían que al día siguiente se iban a ir, no iban a estar más allí. Y por eso la Escritura no saca la conjunción "y allí", porque la salvación es por el creer. Pero si tú y yo tenemos tiempo por delante, tenemos que bautizarnos. No tenemos opción, tenemos que bautizarnos, si no nos ponemos en la acera de los desobedientes. Y Dios demanda obediencia. Hay que bajar a las aguas con mucho cariño, con mucho amor. Porque te amo, te lo digo. Si no te amara, no te lo dijera. Porque me importas, te lo digo. Porque si no me importaras, no te lo dijera. Si lo que quisiera solamente es ganarme tu afecto, tu amistad y serte simpático, y más allá de eso, más nada, entonces no te lo dijera. Pero porque te amo, porque te aprecio, porque vienes aquí, porque Dios te trae, te lo tengo que decir. Un hermano estamos en el campamento cristiano y él recibió al Señor y vino la primera oportunidad para bautizarse. Conversó con el pastor. La mamá, que era católica a ultranza, que veía a los cristianos evangélicos como herejes, como enemigos, ya el hecho de que su hijo fuera a una iglesia cristiana evangélica ya la tenía fuera de sí. Pero cuando le dijo que se iba a bautizar, le dijo: ¿sabes qué, hijo? Tú te bautizas y yo me suicido, porque eso no lo voy a poder soportar, eso no lo voy a poder tolerar. Y habló con el pastor, y el pastor habló con él y le dijo: mira, Dios nos prueba. El primer mandamiento dice que debes amar a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de papá, por encima de mamá, por encima de esposa, de esposo, de hijo. A Él se le ama primero, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Pero tú tienes que estar convencido de eso y tú tienes que hacerlo. Y pasó el tiempo y vino otro bautismo y se presentó otra vez la misma situación. Y así estuvieron por espacio de 8 años. Cada vez que venía bautismo, me suicido. Y entonces el hombre no se bautizaba. Mamá, me voy a suicidar. No se bautizaba. Un buen día entendió la carga que tenía, la responsabilidad que tenía, y se decidió y dijo: yo voy a bajar a las aguas. Así que fue, habló con su mamá y le dijo: mamá, voy a bajar a las aguas. Si usted se bautiza, yo me suicido. Mamá, cómprese el mecate porque voy a bajar a las aguas. Se bautizó. La mamá no se mató. Al cabo de 2 o 3 meses la mamá estaba recibiendo al Señor. La mamá bajó a las aguas. Ese mismo año la señora se fue con el Señor. Cuando usted obedece a Dios, en la obediencia hay bendición. Toda obediencia trae bendición. Aunque esa obediencia sea la más dolorosa, la más terrible, trae bendición. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta tarde, agradecidos, Señor, por la palabra, y pidiéndote, mi Jesús, si no hemos bajado a las aguas, que lo podamos hacer, Señor. Si no hemos bajado a las aguas, Señor, que tomemos nuestra decisión y decidamos por ti, te decidamos obedecerte, Señor. Y si ya hemos bajado a las aguas, Señor, pero hoy por hoy no estamos andando en esa vida nueva, Señor. No estamos andando en novedad de vida, Señor. Ven sobre nosotros para que podamos renovar nuestro compromiso.
para que podamos, Señor, caminar y andar como tú demandas que andemos. Quiero decirte una cosa más. Hay personas que dicen: no voy a bajar a las aguas porque no estoy preparado para andar en vida nueva. Y tienen toda la razón. Te voy a decir más. Si esperas para estar preparado, nunca vas a bajar a las aguas. Te vas a morir y nunca te vas a bautizar. Porque las fuerzas para andar en vida nueva no vienen de parte tuya, vienen de parte de Dios. Yo pongo en ti tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad, dice el Señor. Lo que tú tienes que hacer es rendirte a Él y confiar que Él te va a dar las fuerzas que tú requieres, las fuerzas que tú necesitas para caminar en esa vida nueva que Él demanda. Así que si la limitante que estás teniendo para bajar a las aguas es que no te sientes preparado, deja eso atrás y confía que Dios te va a ayudar. Él, dice la Escritura en Ezequiel, pone de su Espíritu. Su Espíritu Santo viene sobre tu vida para ayudarte. Y pondré mi Espíritu Santo en vosotros, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos y en mis preceptos. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, queremos rendirnos delante de ti. Queremos rendirnos en tu presencia, sabiendo, Señor, que las fuerzas vienen de ti, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por cada una de estas personas, tus hijos, tus hijas, Señor, amigos, amigas que nos están visitando, Señor, que están con nosotros, Señor. Quiero darte gracias, Señor, porque nadie ha venido, Señor, que tú no le hayas convocado, Señor. Y lo creamos o no, hemos respondido a esa convocatoria, Señor. Haya venido, Señor, una invitación por boca de un hijo, de una hija, de un amigo, de una amiga, de un padre, de una madre. Eres tú, Señor, el que has movido los hilos para que hoy estemos aquí, Señor. Bendice, Señor, esta congregación, bendice esta grey. Ministra, Señor, sobre cada uno, allégate a cada uno, Señor. Derrama de tu gracia y de tu espíritu sobre cada uno, Señor. Tocando nuestras vidas, Señor. Avivando nuestro ser, Señor. Si el Espíritu de Dios te ha tocado, tú quieres bautizarte, no debes de llamar esta semana a la secretaria, llámala mañana. Le he pedido que el día martes, son como 3 o 4 personas que ya van a venir a hablar. Vamos a hablar acerca de bautismo, para que el próximo domingo puedas estar bajando las aguas. No dejes pasar más el tiempo. Pero quizás hoy te examinas y reconoces no solamente que no has bajado las aguas, realmente no has entregado tu vida a Cristo, no has rendido tu vida a Él. Y es necesario que rindas tu vida a Cristo para poder bajar a las aguas. Hoy estás aquí porque el Señor ha determinado que hoy es día de salvación para ti. Hoy Dios quiere tocar tu vida, quiere tocar tu existencia. Hoy Dios quiere venir sobre ti para cambiarte, transformarte, para renovarte. Y yo quiero decirte en esta tarde, no dejes pasar esta oportunidad, porque hoy es día de salvación. El Señor ha escogido ese día, así como escogió ese día para el etíope y Felipe. Él ha escogido este día para ti. Hoy es día de salvación para ti. Así que vamos a estar adorando aquí al Señor. La iglesia va a estar orando. Pero si tú sientes eso en tu corazón, puedes venir acá al frente y vamos a estar orando para que tú puedas rendir tu vida a Cristo, para que tú puedas entregarle tu vida a Él. Yo te puedo asegurar después de 30 años que no te vas a arrepentir, que es la mejor decisión que vas a tomar, que puedas establecer una relación personal con Él. Vamos a adorar al Señor. Iglesia, adorando y orando es un momento espiritual. Que Él vaya moviéndose, tocando las vidas, tocando los corazones. Aleluya, Señor. Aleluya. Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Espíritu de Dios. Espíritu Aleluya. Santo. Puedes venir acá al frente si el Espíritu está tocando, puedes venir. Espíritu Si deseas rendir tu vida
vida a Cristo, puedes venir. Ven, 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 te dice el Señor, hoy es día de salvación para ti. Aleluya. Oh iglesia, dile al Señor. Espíritu de Dios. Y adora a su Espíritu que está aquí sobre ti, ministrando y tocando. Espíritu Santo. Aleluya. Te busqué Santo, desesperado, Santo, noche y día te busqué. Aleluya. Era mi sueño, Santo, mi santo, mayor santo, santo. anhelo. Te busqué desesperado, Santo, santo, noche y santo. día te busqué. Era mi sueño, mi mayor Santo, santo, anhelo. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, nuestro mejor amigo. Oh, muévete en medio de tu congregación, en medio de tu iglesia. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Levanta tus manos hacia el cielo. Ríndete delante de tu presencia. Espíritu Santo. Aleluya. Una noche yo te vi, Aleluya. un día te encontré, te acercaste tanto a mí. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Oh, Espíritu Santo. Háblame, Señor, Ven te sobre tu congregación una vez más. adoraré. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Pasa una vez más, Señor. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Aleluya. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Pasa una vez más, Señor. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu
Santo, ven sobre tu congregación, ven sobre tu casa, Señor. Espíritu de Dios, tú que eres nuestro mejor amigo, ven, Señor, y toca, Señor, nuestras vidas en esta tarde, Señor. Que ninguno, Señor, salga de aquí con manos vacías, Señor. Que tu bendición repose sobre nosotros, Señor. Tu gracia, tu fuerza, tu fortaleza, Señor, renueve nuestro ser, Señor. Tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones y los guarde, corazón y mente en ti, Señor, renovando y consolando. Te damos la gloria y te damos la honra. Aleluya, 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 aleluya. Adora al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. La gloria y la honra es tuya, Señor. La gloria y la honra es tuya. La gloria y la honra te pertenece, Señor. Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, bendice a tu congregación. Aquellos, Señor, que tú, Señor, tenías marcado para el día de hoy, que vinieran a tus pies, Señor. Tócales, Señor, y trata con ellos, Jesús, porque tú les has llamado, tú les has escogido, Señor. Y aunque no hayan venido al frente hoy, Señor, trata con ellos, Jesús, porque tú, Señor, les anhelas celosamente, Señor. Celosamente, Señor. Bendice tu congregación y bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso, Señor. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Sí. Amén. Cántalo conmigo, dile al Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, estoy en tu presencia. Quiero